Hola humanos y bienvenidos a esto. Archie Comics es una editorial de cómic que tuvo éxito en Estados Unidos durante la era plateada del cómic. Conocido por franquicias como Archie, de la cual más tarde se hizo una adaptación a caricaturas, o Sabrina la bruja adolescente, que recuerdo que tuvo una serie live action en Nickelodeon. Bueno, eso no importa para este video. En 1993, en pleno apogeo de la popularidad del Erizo Azul, Archie Comic obtuvo la licencia de hacer cómics de Sonic y publicarlos en Estados Unidos. Así es como comenzó la publicación de una serie de cómics que se mantiene hasta hoy en día, con más de 250 números y contando. El cómic cuenta con historias adaptadas de los juegos, así como personajes e historias originales que nada tienen que ver con los juegos de Sega. Tengo entendido que una de las caricaturas de los 90 de Sonic están basadas en los cómics y tienen personajes creados en estos. Entre las diferencias se encuentran principalmente personajes nuevos, como Sally, el trasfondo de algunos personajes como Silver, o que el mundo que se desarrolla se llama Mobius, el cual es un mundo post-apocalíptico muchos años después de que se lanzara una bomba. No sé por qué, pero esto último me recuerda a algo, pero no soy capaz de precisar qué. Con el tiempo se han lanzado varios spin-off, como uno protagonizado por Knuckles. El más reciente se llama Sonic Universe, otra serie lanzada en 2009, la cual se sigue publicando, que se encarga de contar otras historias para expandir el universo de los cómics. La verdad, nunca he leído uno de los cómics de Sonic. Poco tiempo después del lanzamiento del cómic de Sonic, el 2011, Archie Comics obtuvo la licencia para hacer los cómics de la serie clásica de Mega Man, en un momento que la popularidad del Chiquitín Azul está por los suelos. La compañía dueña del personaje no da ni un palo por él, el creador tiene que pedir ayuda a los fans para hacer un juego similar, es un admirador el que hace el juego del 25 aniversario y tiene que ser Nintendo el que salve a este personaje añadiéndolo a su juego crossover. Estos cómics, según tengo entendido, son más fieles a los juegos que los cómics de Sonic. Recuerdo que una vez leí el primer arco de los cómics de Mega Man. Era la historia del primer juego adaptada a 4 números. Personalmente no me gustó. Mega Man era OP, derrota a Bomb Man de un solo golpe del Mega Booster, y los otros robots maestros eran igual. El conflicto se centraba en un principio en que Rock no quería pelear, y luego que se volvía corrupto por copiar las habilidades oponentes. Pero no había tensión, porque parecía que Mega Man no pudiera perder, o siquiera salir herido de los combates. Y en el palacio de Willy, cuando se enfrenta a los robots maestros de nuevo, los convence de devolverse bueno utilizando el poder del amor. O algo así, no me acuerdo bien. El hecho es que no me gustó. Tengo entendido que los próximos arcos son mejores, pero al final no le di otra oportunidad. El 2013, Archie Comics. No sé cómo, no sé por qué, pero tanto Capcom como Sega se pusieron de acuerdo en autorizar un crossover entre Mega Man y Sonic. Este crossover es un evento en los cómics llamado Worlds Collide, que se traduciría como Mundos Colisionan. Un evento en cómic es una historia que comienza en una serie, luego continúa en otra, y luego en otra, y así hasta que termine. Pueden repetirse las series. Otras editoriales como DC o Marvel también lo hacen. En este caso, Worlds Collide es una historia que comienza en el número 24 de Mega Man, la parte 2 en el número 51 de Sonic Universe, la parte 3 en el número 248 de Sonic the Hedgehog, y allí volvemos con la parte 4 en Mega Man, siguiendo el ciclo así de Mega Man, Sonic Universe y Sonic the Hedgehog. Como Worlds Collide tiene 12 capítulos y estos cómics son mensuales, Archie Comics contó esta historia durante 4 meses, desde abril hasta agosto del 2013. Pero como es típico en la industria del cómic, más tarde estos eventos son recopilados en paperback, que se venden en volúmenes. Como el formato paperback suele contener 4 números, son 3 los volúmenes de Worlds Collide. El primero, denominado Kindred Spirits, lanzado en diciembre del 2013, el segundo, Into the Warzone, febrero 2014, y finalmente el tercero, Chaos Clutch, mayo 2014. Yo, siendo fan tanto de Mega Man como de Sonic, sabía que tarde o temprano iba a adquirir de una forma u otra este evento. Finalmente resultó ser en forma de los recopilatorios en paperback. En este video daré mi opinión del primer volumen de este evento, Kindred Spirits. Y sí, todo esto fue solo una introducción.
El primer volumen contiene el número 24 de Mega Man, el 51 de Sonic Universe, el 246 de Sonic the Hedgehog, el 25 de Mega Man y extras. Todos queremos y amamos a los extras. Sin contar la portada y el reverso, el volumen contiene 104 páginas. Lo primero importante del volumen es una carta del escritor de este crossover, Ian Flynn. Nos cuenta qué fue para él escribir estos cómics de este crossover y lo mucho que se siente agradecido con los fans. Pero pasemos a lo importante, la historia. Este primer volumen me dejó muy satisfecho y con ganas de conseguir el volumen 2. En un principio temía que, como yo, no sigo ninguno de los dos cómics, solo los videojuegos, que este crossover contuviera referencias a los personajes y eventos exclusivos de este, los cuales yo no conocería. Pero resultó ser todo lo contrario. Ian Flynn se las arregló para que pudieras entender este volumen sin haber leído ningún cómic antes, tanto de Mega Man como de Sonic. No aparece ningún personaje exclusivo de ningún cómic, solo de los juegos. Tanto es así que incluso tuve que ir a internet para buscar alguna referencia a los juegos que no capté. Por ejemplo, ustedes sabían que en el primer Mega Man se querían hacer 8 robots maestros, pero por problemas de tiempo tuvieron que reducir a 6, cuando para el momento ya se habían diseñado 7, por lo que se tuvo que descartar uno. En este volumen se hace referencia a esto. Por otro lado, en ciertos momentos se hace una referencia a Sonic Adventure 2 e incluso Shadow the Hedgehog, un juego que pocos han jugado. Se hacen referencias a juegos incluso que solo han salido en Japón. La única excepción es Silver. En el cómic es un tipo de un futuro alterno que viaja al pasado cada vez que detecta una distorsión temporal, o algo así. La historia, a diferencia de lo que leí del cómic de Mega Man, no es como si tuviera que comprimir todo un juego en 4 números. Aquí todo avanza bien, el cómic se toma su tiempo, todo ocurre para algo, y hasta lo que yo me fije, no hay ningún hueco argumental. Pero tengo una queja con 2 detalles. La primera es que por ahí hay un Deus Ex Machina. Verán, existe una razón por la cual no aparecen personajes ni situaciones de los cómics en este crossover. Sin ánimo de spoilear, los doctores hacen algo para reescribir ambos universos, de tal manera que, convenientemente, cualquier fan de ambas sagas pueda leer estos cómics sin problemas. Y el segundo detalle es respecto a las Esmeraldas Chaos. Al comienzo del crossover, las Esmeraldas se encuentran en el mundo de Mega Man. El problema es que el cómic se olvida de esto y nunca explica qué hacen las Esmeraldas allá, ni siquiera en los extras o algo así. Simplemente comienza con las Esmeraldas Chaos en el mundo de Mega Man. Tuve que buscar en internet para averiguarlo. Es debido a cierto evento ocurrido en el cómic de Sonic en el cual las Esmeraldas Chaos son enviadas a un universo paralelo, pero se hubiesen molestado en explicarlo de alguna forma. Salvo estos 2 detalles, no encuentro problemas en la historia. Respecto a los personajes, los de la saga de Sonic, todos tienen la misma actitud que poseen en los juegos. Ninguno se sale del personaje excepto Silver. Cada vez que alguno de ellos habla, me imagino las voces que poseen en los juegos modernos. Por otra parte, con los personajes de Mega Man es distinto. Como en los juegos clásicos no tienen ni actuación de voz, y los personajes tienen muy definida su actitud. Sin embargo, la caracterización que le dieron en este cómic me gustó. Los personajes más destacables son el Dr. Eggman y el Dr. Willy, que cada vez que hablan me hacen reír. Su relación es similar a la que el Dr. Eggman tuvo con su yo del pasado en Sonic Generations, o la relación que tuvo con Eggman Nega en los juegos de Nintendo DS, Sonic Rush y Sonic Rush Adventure. Ahora los detalles. Hablando del arte del cómic, no es la gran maravilla a mi parecer, pero tampoco es malo. Se ve bien, cumple con su objetivo. Los diseños de los personajes están bien hechos, pero las viñetas se centran solo en lo principal y se descuidan los fondos. Salvo algunas excepciones, no es de esos cómics en que te detienes solo para apreciar los detalles que no se ven en primera instancia. Los globos de diálogos no son la gran maravilla que digamos. Todos los personajes tienen los mismos globos de diálogos y las mismas fuentes. Bueno, excepto un personaje que tiene solo un diálogo. He visto cómics en que cada personaje tiene su propia fuente, color de letra, propios globos de diálogos y los globos de un color específico, lo que le queda muy bien si se hace bien. Pero acá todos tienen el mismo globo de diálogo, como mucho se hace la diferencia cuando habla un robot sin emociones, o cuando hay cuadros introductorios. Respecto a los extras, no son la gran maravilla, pero no me quejo, son extras. Estos van desde una galería de portadas, bocetos y scripts de las primeras 4 páginas,
cosa que me hizo darme cuenta lo difícil que es hacer un cómic, y explican cómo diseñaron las 4 portadas principales. Y el volumen termina con 3 hojas de publicidad a otros cómics de Sonic y Mega Man. En conclusión, puede que no sea una obra maestra de los cómics, pero es bueno y disfrutable. Como primer volumen funciona bien. No sé si la historia se volverá mejor o peor en los siguientes volúmenes, pero esta primera parte me convenció de comprarme la segunda. Pero, eso sí, no se la recomiendo a cualquiera, solo a aquellos que sean fans tanto de Mega Man como de Sonic. Si conocen solo una de las franquicias, o de plano no conocen ninguna, mejor aléjense de estos cómics. No te introducen a ninguno de los personajes ni lugares, no entenderás las referencias y dudo que puedas disfrutarlos. Por otra parte, si son fan de ambas, pasarán un buen rato con este volumen. De igual modo, recuerden que solo es un primer volumen, hay otros 2 donde la historia puede arruinarse, allí veré. Yo compré este cómic físicamente, pero se encuentra en su venta digital en Comixology. Pero siendo sincero, todos los que están viendo este video ya se lo estarán descargando pirata en alguna parte. ¿Para qué me esfuerzo? Chao. La única excepción es Silver, que a diferencia de los juegos, en el cómic es un tipo de un futuro La única excepción es Silver, que a diferencia de los juegos, en el cómic es un tipo de un futuro alterno que viaja al pasado. En el cómic es un tipo de un futuro alterno que viaja al pasado cada vez que detecta una dimensión. La única excepción es Silver, que a diferencia de los juegos, en el cómic es un tipo de un futuro alterno que viaja al pasado cada vez. En el cómic es un tipo de un futuro alterno que viaja al pasado cada vez que detecta una distorsión temporal, o algo así.